Imagina por un instante que las llaves del destino no están en manos humanas, ni siquiera en las de reyes, imperios o ejércitos, sino en las de un ser cuya existencia la Biblia apenas menciona con un susurro. Un ángel, pero no cualquiera, un mensajero del cielo que desciende con un objeto imposible a la llave del abismo, el mismo lugar donde fuerzas antiguas, entidades prohibidas y secretos sellados desde el inicio de la creación, esperan el momento de ser liberados. ¿Quién es realmente este ángel? ¿Por qué fue elegido para sostener un poder tan peligroso? Y lo más inquietante, ¿qué significa que esa llave ya esté en movimiento en los tiempos que vivimos hoy? La mayoría de las iglesias calla, la mayoría de los predicadores lo mencionan como si fuera un simple símbolo, pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si Apocalipsis 9 no fuese una metáfora, sino un mapa de lo que está por venir? Este no es un relato para quien busca respuestas fáciles, ni para quien teme abrir los ojos. Hoy vamos a entrar en los pasajes más oscuros de la Escritura, en el libro del Apocalipsis, donde un ángel desciende con la autoridad de abrir aquello que nunca debió ser abierto. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar para siempre tu forma de entender el fin de los tiempos, la guerra invisible y hasta tu propia fe. Antes de avanzar, dime en los comentarios desde donde nos estás viendo. Me encanta saber en qué rincón del mundo estas palabras encuentran oídos dispuestos a descubrir lo prohibido. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no repetimos lo que ya escuchaste en el púlpito. Aquí revelamos lo que fue borrado, lo que fue silenciado y lo que jamás te contaron. Este canal es para buscadores de misterios, no para espectadores pasivos. Ahora, escucha con atención. En Apocalipsis capítulo 9 versículo 1, Juan escribe: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella caída del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Una estrella caída? ¿Un ángel caído? ¿O acaso uno enviado? El texto no lo aclara, pero lo que sí sabemos es que ese ser recibe una llave, y con ella abre un portal. Del abismo surge humo como de un gran horno, oscureciendo el sol y el aire. Y junto con el humo, aparecen langostas con poder de escorpiones, destinadas a atormentar a la humanidad por 5 meses. No es una parábola inocente, es un escenario apocalíptico, de dimensiones que trascienden lo humano. Pero aquí surge el misterio. ¿Quién sostiene esa llave? Algunos intérpretes lo asocian con Satanás, otros con un ángel obediente de Dios, un emisario que actúa bajo órdenes divinas. La ambigüedad no es casual. El texto juega con lo que la mente humana apenas puede concebir en un mensajero que abre el abismo. No por rebeldía, sino porque el momento ha llegado. Y si este pasaje es literal, entonces el mundo entero se encuentra pendiendo de un hilo invisible. Un hilo que conecta el cielo, la tierra y un lugar mucho más profundo que ambos. ¿Y si ese ángel fuera uno que conoces por otro nombre? ¿Qué pasaría si detrás de esa llave se escondiera una identidad borrada de la historia? Tal vez Miguel, el príncipe de la milicia celestial. Tal vez Abadón, el destructor, cuyo nombre aparece justo después, en este mismo capítulo. O quizá alguien aún más enigmático, alguien que la tradición cristiana prefirió callar. Lo cierto es que la llave del abismo no es un simple objeto. Representa autoridad sobre las puertas del caos, sobre lo que fue encadenado desde los días de Noé, cuando los ángeles caídos fueron aprisionados en prisiones eternas, según el libro de Enoc. Das cuenta, ¿verdad? No estamos hablando de un detalle menor. Si este ángel existe, si esa llave existe, entonces el universo entero está lleno de puertas y cerraduras invisibles, esperando ser abiertas en el tiempo señalado. Y aquí viene la pregunta más peligrosa. ¿Ya se ha abierto una de esas puertas en nuestros días? Las señales parecen apuntar a que sí. Y mientras el mundo se distrae con guerras, crisis y tecnología, el humo del abismo podría estar ascendiendo en formas que apenas intuimos. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy no solo vamos a leer un texto antiguo, vamos a conectar los puntos entre lo que Juan vio en su visión, lo que los apócrifos revelan en secreto y lo que las culturas antiguas sabían sobre portales al inframundo. Al final de este viaje, tú mismo decidirás si el ángel con la llave del abismo es un aliado de Dios, un carcelero cósmico o el heraldo de la destrucción final. El sonido de la quinta trompeta resuena en la visión de Juan como un eco que atraviesa los siglos. No es un simple anuncio. Es el inicio de un capítulo donde el velo entre el cielo y el infierno
parece desgarrarse. Una estrella cae del cielo, y a ese ser, a esa figura, se le entrega una llave. Con un solo gesto, un giro invisible, se abre algo que nunca debió ser abierto, el pozo del abismo. Y lo que se desata de allí no son bestias comunes ni metáforas inocentes, sino horrores descritos con precisión. A langostas que no consumen hierba, sino que buscan carne y espíritu humano. Criaturas con rostros humanos, cabellos como de mujer, dientes de león y colas de escorpión. Imágenes simbólicas o visiones de algo que los hombres antiguos apenas lograban describir. El humo del abismo oscurece el sol. Piensa en eso. No una nube pasajera, sino un humo tan denso que apaga la luz misma. El aire se vuelve irrespirable. El cielo se cubre de sombras. ¿No te suena familiar? En nuestros días hemos visto cielos ennegrecidos por incendios, volcanes y guerras. Pero Juan describe algo mayor, una oscuridad que no proviene de la naturaleza, sino de una puerta abierta hacia el caos mismo. Aquí aparece un detalle inquietante. Esas criaturas no reciben permiso para matar, sino para atormentar a los hombres durante 5 meses. Y no a todos, sino a los que no tienen el sello de Dios en la frente. ¿Qué significa este tiempo exacto? ¿Por qué 5 meses? Algunos estudiosos apuntan que coincide con el ciclo de vida de una plaga de langostas reales. Pero aquí no se trata de langostas de campo. Aquí hablamos de un ejército de seres del inframundo, ejecutando un tormento calculado, prolongado, suficiente para quebrar el espíritu humano sin conceder la liberación de la muerte. El texto incluso dice: en aquellos días los hombres buscarán la muerte, y no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Te das cuenta de la magnitud de esa frase? Un tiempo en el que el sufrimiento será tan insoportable que la propia muerte se negará a recibir a los hombres. Un mundo donde el deseo de morir se convierte en una imposibilidad. Eso no es simple poesía apocalíptica. Es un cuadro del horror absoluto, del cual solo se salvarán aquellos marcados con el sello de Dios. Pero volvamos al centro del misterio. Todo esto comienza porque un ángel recibe una llave. Nada ocurre sin esa llave, nada escapa del abismo, sin que primero esa cerradura cósmica sea abierta. Y si el apóstol Juan nos cuenta esto es porque la identidad de ese ángel importa más de lo que creemos. ¿Quién es él? Algunos lo interpretan como un ángel caído. La estrella caída parece apuntar a eso. Sin embargo, hay un problema con esa lectura. El texto dice que a este ser se le dio la llave. Y la palabra es clara. No robó la llave, no la arrebató, no la conquistó le fue entregada. Esto sugiere que aun si fuese un ángel caído, el poder último de abrir el abismo viene de una autoridad superior. ¿Acaso Dios mismo? ¿O el Cordero que en capítulos anteriores es el único digno de abrir los sellos? Si es así, entonces este ángel, sea quien sea, actúa bajo un mandato divino. Lo terrible del Apocalipsis es que no son los demonios los que gobiernan, sino Dios quien permite que se cumpla cada paso en su tiempo. Eso significa que el ángel con la llave del abismo no es un enemigo, sino un instrumento, y eso cambia todo, porque abre la posibilidad de que no estemos viendo a Satanás, sino a un ángel fiel, enviado para ejecutar un juicio que trasciende nuestra lógica. Ahora bien, después de la descripción de las langostas aparece otro nombre. Sobre ellos tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión, el distractor. ¿Podría ser este mismo ángel el que recibe la llave? ¿O son dos figuras distintas? Uno abre, otro gobierna. Uno sostiene la autoridad, otro comanda a las huestes liberadas. Si es así, entonces estamos ante un escenario aún más complejo. Un ángel que no reina, pero abre el paso. Un carcelero cósmico que no controla el contenido de la prisión, sino que solo gira la llave en el tiempo señalado. Detente un momento y reflexiona si existe un Abadón distractor. Si la Biblia le da nombre, entonces estamos hablando de entidades que trascienden la imaginación. No es solo Satanás contra Dios Antón. Hay jerarquías, hay príncipes del inframundo, hay poderes atados y reservados para un día específico. Y ese día, según el Apocalipsis, llegará. Mira a tu alrededor, ¿no percibes ya ecos de ese humo? Científicos reportan sonidos extraños emergiendo de la Tierra, grietas que parecen emitir lamentos, fenómenos que los noticieros llaman
simples curiosidades, pero que en la mente de los antiguos habrían sido señales del abismo respirando. En los últimos años, incluso han circulado grabaciones en internet donde se escuchan gritos profundos en cuevas y túneles. Algunos lo descartan como montajes, pero la pregunta queda en el aire: ¿y si no lo fueran? ¿Y si son apenas un eco, una grieta anticipada de lo que Juan vio? Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a ir más allá del texto. Vamos a desenterrar referencias en los libros apócrifos, en los manuscritos de Enoc y en las tradiciones judías y gnósticas que nos cuentan de prisiones celestiales, de seres atados con cadenas eternas. Solo así podremos acercarnos a responder la pregunta que abrimos: ¿quién es realmente el ángel con la llave del abismo? Y lo más perturbador, ¿ya se está preparando para abrir la puerta? El Apocalipsis nos habla de un abismo que se abre en el fin de los tiempos. Pero lo fascinante es que esa no es la primera vez que se menciona algo semejante en las Escrituras. Si retrocedemos a antiguos textos que quedaron fuera de la Biblia oficial, descubrimos un patrón inquietante. Siempre ha habido prisiones, cadenas y seres caídos reservados para un día específico. ¿Y quién sostiene esas llaves? Allí empieza a dibujarse la silueta del ángel enigmático que buscamos. En el libro de Enoc, uno de los escritos apócrifos más antiguos y venerados por los primeros cristianos, se relata que los ángeles que descendieron en los días previos al diluvio fueron atados en prisiones eternas, bajo las profundidades de la tierra. Estos eran los vigilantes, seres que abandonaron su morada celestial y se unieron con las hijas de los hombres, dando origen a una raza híbrida de gigantes, los Nefelim. Enoc describe cómo Dios ordenó a Rafael, Miguel y otros ángeles principales que encadenaran a los rebeldes y los encerraran en oscuridad hasta el día del juicio. Ahora detente un momento y piensa: si ya había un lugar de encierro, un abismo sellado desde antes del diluvio, ¿quién custodiaba esas puertas? ¿Quién tenía las llaves de esas prisiones invisibles? La Biblia oficial guarda silencio, pero Enoc sugiere que hubo ángeles encargados de vigilar los límites entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo oculto. Y allí resuena la misma pregunta: ¿fue aquel mismo ángel del Apocalipsis quien ya desde tiempos antiguos guardaba la cerradura del caos? Las tradiciones gnósticas, por su parte, hablaban de arcontes guardianes espirituales que limitaban el paso entre mundos. Para los gnósticos, estos arcontes eran poderes que mantenían a la humanidad en ignorancia, pero también eran carceleros de entidades más peligrosas aún. El paralelismo con el ángel del abismo es inevitable. Una figura que no reina en gloria, sino que actúa como guardián de un umbral prohibido. Y no podemos ignorar lo que dicen algunos textos de la cábala judía. En ellos se menciona a ángeles conocidos como Memionim, que eran guardianes de puertas. En esas tradiciones, cada puerta espiritual tenía un ángel custodio, un ser que sostenía una llave invisible. Una de esas puertas era precisamente la que conducía al Tiham, el abismo primitivo, descrito en Génesis como las aguas profundas. De allí emergió el caos en la creación, y allí se dice que regresarán los poderes oscuros cuando la llave sea girada nuevamente. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Apocalipsis 9 no aparece de la nada. Es la culminación de un patrón que atraviesa siglos de tradición. Siempre hubo un abismo, siempre hubo entidades atadas en las sombras, y siempre hubo alguien con las llaves. El misterio es: ¿ese alguien es un enemigo de Dios o su sirviente más fiel? Incluso culturas lejanas a Israel parecen haber intuido este secreto. Los sumerios hablaban del inframundo Kur, un lugar de tinieblas custodiado por divinidades que vigilaban sus puertas con llaves sagradas. Los griegos, por su parte, describían el Tártaro como una prisión profunda donde los titanes derrotados por Zeus fueron encadenados. Allí también había un guardián, y en todas estas culturas, la misma imagen se repite: en un abismo, seres encadenados, y un custodio con poder para abrir o cerrar. Y si la Biblia, los apócrifos y las tradiciones paganas estuvieran hablando de la misma realidad desde perspectivas distintas, ¿qué pasaría si el ángel del abismo no es solo un personaje aislado del Apocalipsis, sino parte de un linaje de guardianes cósmicos que han existido desde el inicio de los tiempos? Ahora piensa en Abaddon el Destructor. Su nombre significa literalmente perdición, y aparece en Apocalipsis 9
como el rey de las langostas. Pero algunos comentaristas judíos asocian a Abadón con un lugar, no solo con un ser. Era el lugar de destrucción, un espacio en el inframundo donde las almas iban tras la muerte. En ese sentido, decir que el ángel del abismo se llama Abadón podría significar que él es la personificación misma de ese lugar prohibido, un guardián que se confunde con la prisión que custodia. Aquí es donde el misterio se vuelve insoportable. ¿Podría ser que el ángel, con la llave y Abadón, sean la misma entidad? ¿O estamos hablando de dos fuerzas diferentes, una que abre y otra que gobierna? El texto de Juan no lo deja claro, y quizá esa ambigüedad sea intencional, porque lo verdaderamente importante no es su identidad final, sino el hecho de que su existencia apunta a un plan mayor, a un tiempo en que el abismo será abierto. Y si observamos los tiempos modernos, la resonancia es perturbadora. Nunca antes la humanidad había hablado tanto de portales, dimensiones, agujeros negros y mundos paralelos. La ciencia moderna usa un lenguaje distinto, pero la idea es la misma en puertas que conectan nuestra realidad con otra. ¿Casualidad? ¿O el eco moderno de un secreto antiguo? Quédate hasta el final, porque en la próxima parte vamos a entrar en la pregunta más arriesgada de todas en sí. ¿Este ángel aún existe? ¿Qué significa para nosotros hoy? ¿Está ya preparando la llave para girarla? ¿Y cómo se relaciona esto con la experiencia espiritual personal de cada buscador? La revelación que viene podría ser la más perturbadora de todas. El misterio del ángel con la llave del abismo nos lleva más allá de un simple pasaje apocalíptico. Nos arrastra a un territorio donde la Biblia, los apócrifos y las antiguas culturas se encuentran en un mismo punto. La certeza de que existen puertas que dividen, mundos, fuerzas atadas que aguardan su liberación, y guardianes invisibles que cumplen órdenes en el tiempo preciso. Pero hay algo más profundo que debemos comprender. El abismo no es solo un lugar lejano, sellado bajo la tierra. El abismo también puede habitar en el interior del ser humano. Piensa, por un instante, cada persona lleva consigo puertas cerradas, memorias enterradas, cadenas invisibles que parecen atadas en la profundidad del alma, miedos, culpas, secretos, sombras que preferimos mantener ocultas. Y sin embargo, llega un momento en que esas puertas amenazan con abrirse. El humo del abismo no solo oscurece el sol en las visiones de Juan, también puede oscurecer la mente y el corazón en nuestra vida cotidiana. ¿Y quién sostiene la llave en esos momentos? ¿Quién decide si esas fuerzas ocultas se liberan o permanecen selladas? El ángel del Apocalipsis, sea cual sea su identidad, es el recordatorio de que no hay caos sin permiso, no hay tormento sin medida, no hay abismo abierto sin que una llave lo gire en el tiempo señalado. Eso significa que, incluso en medio de la oscuridad de Ian Limmy, incluso en medio del tormento, hay una mano invisible que sostiene la llave. ¿No es eso inquietante y a la vez consolador? Porque si hay un ángel que abre, también hay un Dios que ordena. Si hay un abismo, también hay un cielo. Si existe Abadón, también existe el Cordero. Y esta dualidad atraviesa no solo la historia cósmica, sino tu propia vida. Ahora te pregunto, ¿y si todo lo que creías sobre el fin de los tiempos fuera apenas una parte de la verdad? ¿Qué pasaría si el abismo ya está respirando en nuestro presente, no solo en los fenómenos del mundo, sino en los vacíos interiores de la humanidad? ¿Estamos preparados para enfrentarlo? ¿Tenemos el sello en la frente, esa marca espiritual que distingue a los que no serán tocados? Tal vez el misterio más perturbador no sea quién es el ángel con la llave, sino si nosotros estamos listos cuando la cerradura gire, porque en ese momento el humo cubrirá la tierra y las máscaras caerán. Allí no habrá templos ni religiones, ni tradiciones que puedan ocultar la verdad. Solo quedará lo que realmente somos delante de aquel que sostiene la historia. Por eso, lo que compartimos hoy no es un simple relato antiguo, es una advertencia, es un eco que resuena desde hace siglos, para que abras los ojos y despiertes. El Apocalipsis no es solo el final, es el espejo del presente. Y tú decides si lo ignoras como un cuento simbólico, o si escuchas la alarma que está sonando desde las páginas de la Escritura. Si has llegado hasta aquí, eres de los pocos que buscan lo prohibido silenciado, lo que nunca se predica en un púlpito. Este canal existe precisamente para eso, para abrir juntos los pergaminos olvidados y descubrir las verdades que fueron borradas. Pero para que este mensaje siga llegando a más buscadores como tú,
necesito que me ayudes. Suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y comparte este video con quienes sabes que también sienten que hay algo más allá de lo que siempre nos contaron. Tu apoyo no es un número, es lo que permite que esta comunidad de buscadores siga creciendo, que la voz de lo prohibido siga sonando en medio del ruido del mundo. Y ahora te dejo con una pregunta que quizás te acompañe esta noche. Cuando cierres los ojos así, un ángel descendiera hoy, con la llave del abismo en su mano, ¿estarías preparado para lo que se abriría?